Hola, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Perfectísimo. Está, pues, nuevamente muy buenas tardes a todas y todos los medios de comunicación, reporteros que están en compañía del día de hoy para esta inauguración. Y pues bueno, decirles que queda abierto aquí para sus preguntas. Sí. A ver, así. Buenas tardes. ¿Cuántas personas podrán acceder al centro de? Bien, bueno, se tiene una capacidad instalada hasta para 670 personas. Estamos esperando ir haciendo un acceso gradual hasta, digamos, en una primera etapa llegar a 500. Pero decirles que es una herramienta que se va a poder ir utilizando justamente como describía poco a poco para poder con ello pues dar albergue a los beneficiarios que van a estar haciendo uso de las instalaciones. Entonces esto va a ser, digamos, la capacidad que va a tener este centro integrado migrante. Compañero Ezequiel Castillo de Periódico Contacto. ¿De este lado? ¿Qué tal? La pregunta aquí es, este es el tercero. ¿Tiene contemplado algún otro para Tamaulipas en este sentido? Porque sabemos que Reynosa ahorita también está pasando por una situación que en su momento Matamoros tuvo un campamento migrante, Reynosa también tuvo un campamento, ya fue retirado, pero si hay una crisis en este caso de la migración, ¿se tiene contemplado algún cuarto y este sería en Tamaulipas? Bien, en principio se tiene esta estrategia solamente hacia los tres que ya estamos haciendo inauguración, digamos, este sería el tercero. Están de alguna manera posicionados de manera estratégica en el país para poder atender de manera regional los flujos migratorios. En este sentido, en el caso que está situado en Morelos, pues tiene la intención de poder atender también pues todo este corredor migratorio, y no se tiene propiamente así previsto, digamos, la apertura ahorita de momento de un cuarto, y les diría que en la medida también a que se vayan viendo también las necesidades, pues bueno, eso queda también una definición posterior del Gobierno de México, pero en principio, digamos, son los tres primeros centros que se tienen establecidos en esta estrategia del CIN. ¿Esto quiere decir que llegaría entonces a este centro integrador gente de Reynosa, de Nuevo Laredo? Eso ya se tendrá que ver justamente en la medida en que se vayan planteando pues las estrategias de manera articulada con migración y con otras instituciones que también pues ven y toman parte en la decisión y en el diseño de la política pública en torno a la migración. Gracias. Compañera, por favor, Juan José Ramírez de Red TV. Nada más, si me permites, comentarte que en la experiencia que hemos tenido en los centros anteriores, ¿cómo hemos hecho para ampliar la capacidad, ¿no? Y aquí el apoyo de la autoridad local nos es muy importante. En el caso de Juárez, tenemos el centro integrador y el fenómeno migratorio ha sido muy distinto en el tiempo. A veces hay poca afluencia por una ruta, digamos, ¿no? A veces hay una gran presencia por Tijuana, a veces por Juárez, a veces se canalizan hacia Tamaulipas. Y lo que hemos hecho es buscar un anexo al centro integrado. En el caso de Juárez, tenemos un gimnasio que dota el municipio y montamos el albergue de manera emergente para ampliar la capacidad. Entonces, de esta manera optimizamos los recursos, porque toda la parte de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, atención, lo que significa en su totalidad el bienestar, se dota, tenemos los recursos para atender a todo el que lo necesita. El espacio físico es el que, digamos, nos limita, pero cuando hay este aumento de la presencia de los hermanos migrantes, realizamos esta estrategia de ampliación, solicitando un espacio, y ya toda la estrategia que se implementa aquí en el albergue, en el centro, también se llega al anexo. Entonces, esto nos ha permitido ampliar en su momento cuando la crisis llega a ser de espacio y de capacidad. Juan José Ramírez de Red TV Tamaulipas.
¿Estará resguardado? ¿Qué tan seguros estarán los migrantes en este sitio? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo ustedes van a poder pues ampliar la capacidad de este centro? Bueno, en principio decirles que esta estrategia, como bien les decimos, ya lleva funcionando varios años. Esto quiere decir que además, con la experiencia que tenemos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en donde se ha dado un acompañamiento integral y con mucho respeto de los derechos humanos de todos los migrantes que hacen uso de estas instalaciones, pues se ha mantenido, digamos, el uso óptimo y resguardo de la seguridad de todos los usuarios. En ese sentido, esta apuesta, en el caso de este SIM aquí en Matamoros, no es de excepción. De hecho, como ustedes se podrán dar cuenta, contamos así también con el apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana, de elementos de Protección Federal, pero de igual manera de elementos de la Sedena, a quienes además agradecemos siempre el apoyo, porque nos han permitido con ello pues tener un resguardo óptimo, siempre en respeto, como bien les decía, de los derechos humanos de todos los que hacen uso de estos centros de atención al migrante. Y la capacidad pues evidentemente es en la medida también de la necesidad, se va ampliando en la medida de lo que vaya planteándose así como de necesidad de atención a los migrantes que así se planteen para recibir en estas instalaciones. Abraham Pineda, de Agencia EFE. Buenas tardes. Después de la tragedia de San Antonio, ¿cómo están los ánimos entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Esa será la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo es que podrían trabajar con las casas de migrantes que hay aquí en la ciudad de Matamoros que están saturadas? Son casas que necesitan mucha ayuda y que no tienen apoyo del gobierno, de ningún gobierno, de los tres órdenes. Bueno, yo creo que lo que describía la secretaria hace rato, justamente me parece que podría plantear un poco lo contrario. De hecho, hemos tenido muy buena articulación en general con las otras experiencias de los CIMS, con las organizaciones no gubernamentales, en general con las casas de atención al migrante, y eso ha significado parte del éxito de esta estrategia. Cuando no ha sido la articulación para poder recibir y con ello aliviar la presión en términos de población de algunas de estas casas migrantes, ha significado también por otra que se puedan aprovisionar algunas de estas casas desde el propio aprovisionamiento que se tiene aquí. En ese sentido, decirles que pues ha sido una articulación muy prolífica que ha permitido pues el tener una atención mejor para los que hacen uso de estas instalaciones. Y por la otra, yo creo que bueno, pues se ha mantenido siempre una política por parte del gobierno de México muy clara en torno a la atención a la población migrante, siempre en acompañamiento y respeto de los derechos humanos. Siempre también hay una muy buena articulación con las autoridades de Estados Unidos y pues entiendo se está trabajando justo en ese sentido para poder con ello pues que no exista, digamos, una repetición de situaciones así. Por supuesto, en este caso corresponde ya a otras instancias del gobierno. Sí. Respecto a los ambientes de la sociedad civil que yo he comentado en la inauguración, hemos tenido apoyo en su experiencia, ¿sí? Por un lado, porque ellos han estado antes del Estado mexicano, desgraciadamente. ¿Y qué hemos hecho desde los otros centros migrables? Que también la sociedad civil pueda venir a pedir apoyo como alimentos, como apoyos, por ejemplo, le pagamos la luz a albergues de Juárez y de Tijuana, les ayudamos con el pago de la luz, porque entiendo que para las dos ciudades era muy importante, lo resolvimos. También compartimos el alimento cuando ellos lo necesitan, también la atención médica. Digamos que apoyamos desde el centro las solicitudes de las casas del migrante, de la sociedad civil, y eso también hace que se multiplique la atención del propio centro. Entonces creo que es una relación muy fructífera para los migrantes que nos apoyemos entre la sociedad civil. Y en materia de COVID, ¿cómo coordinamos con la sociedad civil? Instalamos tanto en Juárez como en Tijuana un hotel filtro. Como estaban cerrados, utilizamos un hotel, rentamos entre todos un hotel y ahí empezamos a hacer los filtros para que la población que llegue al albergue, al centro, tenga las condiciones de salud que garantice la salud de todos los que aquí estamos. Entonces todas estas estrategias las hemos diseñado con la sociedad civil. Entonces toda la discusión, la mano amiga, el trabajo con amor al próximo que nos hace coincidir
en esta tarea. Posiblemente nada más ampliar ahí que también se ha hecho un muy buen trabajo en equipo con organismos internacionales, con las organizaciones, de hecho a quienes están también presentes aquí, representantes de la Organización de las Migraciones, también de todo el sistema de Naciones Unidas, estamos hablando también de ACNUR. Ha sido en ese sentido pues una apuesta que articula diversos esfuerzos, entre otras cosas también la de los organismos internacionales, y eso pues fortalece aún más esta estrategia. Ángel Domínguez de Radio Avanzado. Buenas tardes. ¿Cuánto le va a costar a la federación mantener el centro de integrador, ya sea mensual o anual, no sé si tienen presupuesto? ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Los migrantes cómo los escogen o tienen alguna lista ustedes? ¿O cómo se lleva este proceso? Muchas gracias. Bueno, primero comentarte que este programa presupuestario es el programa de atención para el bienestar de las personas en emergencia social y natural. Tenemos dos vertientes del programa, una que es la atención, por ejemplo, que acabamos de dar en Oaxaca, a los afectados del huracán Ágata, y la otra, la parte de emergencia social, como es la migración. Este programa cuenta con estrategias para el sur y para el norte. En el caso del sur, lo atiende el subsecretario responsable del programa Sembrando Vida, y en el caso del norte, el responsable de toda esta estrategia es el subsecretario Marangolán, por instrucción del señor presidente. Y tenemos 400 millones de pesos destinados a esta estrategia. Especialmente aquí en el centro, como ya informamos, tenemos una inversión para el arranque de 30.4 millones de pesos. Y aproximadamente cada centro tiene una inversión de 50 millones de pesos anuales. Yo aproximadamente porque con el COVID ha sido fluctuante, hemos tenido en su momento poca población y ha sido fluctuante, pero ese es el presupuesto que tenemos para este año, y como siempre lo dice el presidente, para el bienestar del pueblo y en este caso de nuestros hermanos migrantes, siempre habrá los recursos necesarios para que estén en condiciones óptimas de atención. ¿Cómo ingresan los migrantes? Esto se hace en articulación también con las diversas instancias encargadas justamente del tema migratorio. De igual manera, como bien decíamos, en articulación con algunas de las casas de atención al migrante, por otra los DIFs, los estados o también federal, se canaliza sobre todo a los núcleos familiares que así requieren la atención para poder con ello pues facilitar el que tengan todos estos servicios ya descritos, y pues se va haciendo solicitudes para hacer su incorporación, y aquí pues bueno hay un área en donde se hace por supuesto su registro y debido acompañamiento para que puedan ser recibidos debidamente. Bien, aquí mismo es Alejandro Mares, periódico Norteño. ¿Cómo va a coadyuvar el gobierno municipal con este centro integrador? Y la otra, con los migrantes lo que buscan es el sueño americano. Hemos visto en tiempos pretéritos que las casas migrantes pues, se han convertido prácticamente en hoteles de la delincuencia organizada. ¿Cómo van a contrarrestar ustedes ese fenómeno que se presenta en la frontera? Bueno, nuevamente decirles que es una estrategia articulada con diversos niveles de gobierno. Aquí, como bien describíamos al principio, pues siempre se tiene el acompañamiento de las autoridades locales. En ese sentido, en esta ocasión, pues tampoco va a ser la excepción. Por el contrario, hemos tenido muy buen acercamiento y acompañamiento del presidente municipal para poder lograr la instalación de este centro, y evidentemente pues vamos a estar en coordinación estrecha para poder con ello poder facilitar, en caso de que así requiera, la atención de las personas migrantes. Y nuevamente describía lo que es parte del funcionamiento. Se cuenta con todas las condiciones de seguridad, se cuenta con todo el fortalecimiento interinstitucional, ya aquí también de Sedena, de igualmente Protección Ciudadana. En ese sentido, pues bueno, se mantiene y se resguarda la seguridad de los que hacen uso de estas instalaciones, y pues esto se hace también de manera articulada con otras instituciones, lo cual nos permite, pues bueno, pues ir eliminando cualquier tipo de vínculo que se pudiera tener
con prácticas que significan con ello, pues, digamos, inicios en torno a los flujos migratorios. Quedan dos preguntas. Sigue Aldo Hidalgo de Multimedios. Sí, buenas tardes. Primero, el saber cómo decidieron pues que llegara este albergue a la ciudad de Matamoros. Sabemos que en otras entidades del país, incluso en Reynosa, en Nuevo Laredo, hay alrededor de 10,000 migrantes también esperando, los albergues son insuficientes. Bueno, el saber cómo decidieron esta situación y por qué llegar aquí a Matamoros. Y otra, ¿también le servirá de alguna forma a que se haya eliminado por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos el programa Quédate en México? ¿Esto va a funcionar también para el gobierno de México y en qué lo harán? Claro, bueno, como bien decía, también el que se haya decidido como candidatura la ciudad de Matamoros es evidentemente porque, bueno, es una ciudad que tiene un flujo migratorio bastante significativo, es fluctuante como también la propia migración, en algunos meses se cargará en algunas ciudades, en otros meses será en otras, pero sabemos también que es un nodo de articulación y de paso de justamente el fenómeno de migración. En ese sentido, pues se tiene toda, digamos, el estudio sólido de poder contar con ello, pues el que vamos a poder proporcionar atención a la mayor cantidad posible de los migrantes que así lo soliciten. Y sí me parece también importante decir que es una estrategia, reitero, de manera articulada con diversas instituciones. Acá destacaba también no solamente de las nacionales, sino también incluso de los organismos internacionales, y esto nos permite pues siempre tener pues una muy buena digamos articulación que nos permita pues una atención integral. En el caso también de las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Estados Unidos, yo creo que la respuesta que ha significado por parte del gobierno de México ha sido muy clara, que independientemente de las decisiones que se tomen de aquel lado de la frontera, el gobierno de México tiene una convicción muy clara, que es la atención integral a la población que así más lo requiere, y en ese sentido pues se van a seguir por instrucciones del presidente facilitando los espacios y los recursos que así se requieran para poder con ello atender a la población migrante. Sabemos que eso tendrá efectos evidentemente en México, pero aún así, aún a pesar de todas de las decisiones que se han tomado por parte del vecino de Estados Unidos, pues bueno, ha significado por una respuesta, digamos, en México independientemente de estas decisiones, ¿no? Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.